te llamas? Jesús. Jesús. Oye, tú eres Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. Tu padre no será carpintero. Y usted no será la Virgen María. El arcángel San Gabriel estará por ahí, por lo alto del cerro, en la Macuira. Claro, este es el pesebre. Venden, ¿cómo era? Incienso, mirra y gasolina. Tienes que buscar a los 12 apóstoles, ¿eh? Has venido a cambiar el mundo. El Mesías. Lo que han cambiado los tiempos de la época de Judea a la Guajira. ¿Has hecho ya algún milagro que otro? A lo mejor este oasis es milagro tuyo, porque es raro que haya un oasis tan grande en medio del desierto. Jesús, un placer. Espero que multiplique los panes y los peces y los galones de gasolina. Os deseo feliz existencia y muchos cambios para la humanidad. La próxima vez, a ver si tenéis el milagro de tener gasolina extra, que estas motos se quejan mucho. Hasta luego. Chao, chao. Opa. El verdadero milagro fue irnos de allí sanos y salvos. El día de abandonar la Guajira había llegado y tras llenar los depósitos con los últimos pesos que nos quedaban, fuimos a la casa de nuestros anfitriones para recoger las cosas y despedirnos. Bueno, espero que no acabe crucificado y que el camino de hoy no nos crucifique demasiado a nosotros. Volvemos para arriba, chao. Por un camino diferente respecto al que vinimos. Es gracioso porque el rango, según a quien le preguntes, oscila entre 3 horas y 7. Yo cuando pasan esas cosas siempre hago la media. Así que hoy todo el día en la carretera. En la gran carretera de la aventura de la vida. ¿Qué significa Wayne Mirlo. Mi motocicleta es Mirlo Wayne Supernova Wayne. Me gusta cómo suena. Con Wayne con Nicho nos volveremos a ver, hemos dicho. Hasta luego, familia Suárez. Hasta luego. Y con las motos rebautizadas en Guayunaiki, pusimos rumbo Uribia pensando, ilusos de nosotros, que lo peor ya había pasado. Y es que la Guajira siempre tiene reservada alguna sorpresa de último minuto. Al final, siempre todo es perfecto. Cómo me alegro de que nos pasara todo lo que nos ha pasado para habernos quedado un día más, haber conocido profundamente a la familia, haber descubierto a ese pedazo de artista llamado Livio Suárez. ¡Epa! ¡Juan Pirray! ¿Qué pasa, Isho? Aquí voy ya, volándola. Bueno, vamos a andar hoy caminos más duros, parece ser. ¿Hoy más duros? Sí, o sea que no más duros en el sentido de la fuerza del suelo. Ah, más firmes. Sí, por favor, que creo que nos llevamos un doctorado arenoso. Oye, Simón, ¿no te parece increíble todo lo que ha pasado? ¡Wow! ¿Y cómo ha pasado? ¡Wow! Porque me parece tan bonito la forma en la que ha sucedido todo y tan Sí. profundo el aprendizaje. Hemos conocido, diría, que el carácter real en todas sus facetas del pueblo guayú. En la Sí. faceta hospitalaria y bondadosa y también en la faceta rabiosa y enfadada y luchadora que les caracteriza. Lastimosamente la violencia y este tipo de actitud es lo que ha protegido la naturaleza en Colombia. Gracias a las guerras, a las guerrillas y a todo lo que ha sucedido, ha sido más lento el desarrollo y la explotación de los recursos. Pero sí, qué rico sentir que hay una comunidad tan fuerte, tan rabiosa, tan brava, belicosa, violenta, que protege esto. Que la razón subyacente de todo lo que pasó era proteger su territorio. Claro, totalmente. Para mí ha sido un viaje en mayúsculas, con todas las facetas del viaje, porque bueno, hay viajes que son de puro placer y disfrute, pero yo creo que el viaje en mayúsculas es el que te saca bastante de la comodidad del estar y que te sientas incómodo y te sientas inseguro en algún momento. Claro. El miedo que pasamos el otro día no lo sentimos frecuentemente. Pero qué rico sentirse así también de vulnerable, ¿no? Tengo un amigo que se llama Pedro Pastor, que tiene una canción muy bonita que se llama Vulnerables. Y es que es lo que somos, es lo que tenemos que recordar de vez en cuando que somos, porque nos construimos ahí una capa de indestructibles, impenetrables, y somos tan frágil como una mosquita. Claro, toca hacer más viajes en mayúscula entonces. Sí. Eso es la verdadera peregrinación de la vida. Sintiendo el otro día cosas como aquí no quiero volver,
Sí. Y ahora es como que me estoy yendo y quiero volver ya. O sea, es como que quiero saber más, quiero descubrir, quiero conocer. Se nos ha desvelado un ápice del misterio que pueblan estas tierras. Claro, y tal vez teníamos que entrar de esa manera también, como que la misma fuerza es la que hace que los valores se salgan a flor de piel y que la gente realmente recalque lo que es importante para ellos. Si no, es lo que te digo, no hubiéramos recibido el mensaje como era, bro. Ajá, sí, con un bofetón de entrada. Claro. A veces un buen bofetón a tiempo. Charlar y bromear con Simón mientras manejábamos fue probablemente una de las cosas que más disfruté del viaje con mi parcero, con mi hermano. Y claro, inevitablemente el tema de lo sucedido el día anterior tenía que salir. Yo creo que todo viene de una falta de comunicación muy fuerte que creo que deberíamos expresarle luego para que pueda mejorar de cara a otra ocasión en que haga esto. Él tenía la locura del sol encima, güey. Lo había cargado en su cara todo el día, güey. Entonces puede que también sus reacciones y su inconsciencia al tomar decisiones hayan sido por el sol. Soy palabrero, ¿no? En este momento, entonces estoy buscando el romanticismo de la vida. A mí me encanta que lo busques y también quiero creer que su intención era puramente buena, de llevarnos a un sitio bonito, a una catarata a la que no va nadie porque está prohibido. Y en ese ánimo, en esa pretensión, pues le salió el tiro por la culata y nos metió en un lío y nos puso en peligro. Pero bueno, son lecciones que deja la vida y creo que tiene buen corazón. Claro que lo tiene, claro que lo tiene. Entonces, bueno, ninguno somos perfectos. Supongo que él era tan consciente de lo que le podía pasar que por eso se quedó callado. Sí. Pero, macho, menudo ejercicio de diplomacia tuvimos que hacer para salir tú y yo, para que saliésemos todos de ahí. Y a la final fue delicioso porque hacía mucho tiempo en la vida no tenía que hablar de esta manera y salvar mi vida con palabras. Fue muy lindo, weón. Tratemos de verle el lado positivo y mi aprendizaje personal pues se basa en aprender de ti, ya te lo dije anoche. Qué rico, estás vivo, con toda. Esa es la vida, tan hermosa. Esa es la vida. Y a ella hemos venido a aprender, todos y cada uno de nosotros. En mi experiencia, los errores son la mayor y mejor universidad. Y como dijo una vez Jesucristo, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Somos seres vivos, no se nos vaya a olvidar. Entre tanto y tanto ruido que venimos de la tierra y vamos. De eso se trata la vida. Y ese es el mensaje. Con quien tengas una discusión, con quien tengas una enemistad, soluciona, no más. Morimos mañana y nos vamos a llevar una energía que no era. Hay que dejar todo lindo. Tengo varias exnovias con las que no he podido volver a hablar. Y me encantaría saber cómo está, en qué piensa, en qué pasó con su vida, pero desvincularse es lo más triste que hay. Eres un maestro del amor, tío. Tienes una super virtud que es ver el lado más bueno y positivo de las personas y relativizar y dejar a un lado la parte oscura o negativa. Que existe, además que somos conscientes de que todos la tenemos, ¿no? Claro, entonces... y yo también, claro. Y conmigo has hecho lo mismo, a mí me has aprendido a querer, claro. que tampoco soy fácil, ¿sabes? Que no eres ninguna perita en dulce, nene. No. El embrujo de la macuira estaba haciendo su efecto, catapultándonos a una mirada interna que nos obligaba a ponernos frente a nosotros mismos, tanto frente a nuestras luces como frente a nuestras sombras. El verdadero viaje, el viaje en mayúsculas, te conduce irreductiblemente a eso. Viajar es una buena medicina, una potente ceremonia, y aquellos días la Guajira estaba siendo nuestro altar. ¿Cómo pones a grabar? ¿Cuánto tiempo le das más o menos a las cámaras? Si la conversación es buena, bastante. Como por ejemplo ahora que estamos haciendo terapia en moto, terapia por nosotros, por todas nuestras relaciones y por todos los desconocidos que escuchen esto, que a quien más, quien menos, le servirá un poquito. Somos uno. Somos uno. Yo soy otro tú, ¿no? Tú eres otro yo. Es el origen de la evolución, ¿verdad? La célula primigenia que dio lugar a la vida en el fondo de los océanos. El origen del origen del origen es para todo ser viviente el mismo.
Y en algún momento... Hoy me caí. ¿Te caíste? Sí, Ay. el origen del origen. Ya voy. Somos una sola tribu. Como el Ubuntu, ¿no? El concepto de Ubuntu. Yo soy porque somos. Así es. Y siento que en Occidente la individualidad se ha llevado hasta extremos ignotos. Yo creo que antes, cuando la necesidad, o en lugares donde la necesidad está mucho más acuciante, el concepto de unidad colectiva, de supervivencia, está mucho más presente, porque sabes que para que tengas más garantías de sobrevivir necesitas al otro y el otro te necesita a ti. Así es. Y una de las consecuencias del desarrollo es la individualidad y la separación del colectivo. A mí me gusta mucho a veces mirar fijamente, observar a los animales y tomar conciencia de que tienen una composición biológica tan parecida a la nuestra, o nosotros a la de ellos. 2 ojos, 4 extremidades, órganos muy parecidos, el ADN tipo con los monos un 90 y pico % idéntico, con un chimpancé, con un orangután. Los delfines. ¿Qué tal la energía de los delfines? Y de los pulpos. Sí, wow. Oh, wow. ¿Te viste el documental de Mi amigo el pulpo? O My Octopus Friend o algo así. Está en Netflix, para quien la quiera ver. Divine. Qué inteligencia tienen los pulpos, tío. Es increíble. Desaprender un poco de este sistema obsoleto para el arte de las relaciones. ¿Qué es esto, tío? ¿Motofilosofía? ¿Motocoaching? ¿Mototerapia? Somos con tertulianos moteros, los tertulianos de la trocha, tío. Yes. Parceros trocheros SL. Humeamos emociones y destilamos néctar de vida para servirle. Tan baratos y económicos que somos gratis. Nafta para la conciencia. De buena calidad y no contamina. Ay, hermano, yo tengo muchas ganas un día de poder hacer esto en motos que no contaminan. Ya pronto, segura. En unos 10 años, yo creo. ¡Buen día! A veces me preguntan por qué no hago el viaje en bicicleta, y es que para llevar a cabo el proyecto Soy Tribu tal y como está planteado, ha de ser en motocicleta. No solo por el peso de los equipos y el tiempo que necesito de edición, sino porque así fue soñado. El que va en bici hace un camino, yo llevo otro. Pero soy consciente de que contamino, y por eso hago todo lo posible para compensar mi huella de otras maneras. Sea como sea, no veo tanto el problema en que tú y yo usemos vehículos que contaminen como en que la sociedad esté construida en base a un sistema que funciona así. Y los vehículos eléctricos, bueno, si investigas un poco, verás que dependiendo del país y del origen de su energía, pueden contaminar algo menos, lo mismo o incluso más. Si la energía proviene del carbón, olvídate. Si proviene de fuentes limpias, plantéatelo. Desgraciadamente, el proceso de producción de las baterías contamina muchísimo, y los puntos de recarga son aún una utopía en la mayor parte del mundo. Creo que si existiera una mototrail bioecoorgánica, solar o eólica que me permitiera llegar a los recónditos lugares donde filmo, sin duda iría a lomos de ella y la llamaría la Super Limpia. Hasta entonces me quedo con Super Supernova, que aunque a veces se sacude y me tira al suelo, lo hace con cariño. Dos, tres. Puta, eso. Carajo, esta moto es muy pesada. Qué bien sienta caerse un poquito para despertarse. ¿Hay algo a la izquierda ahí? Oh. Uy, ya. No pasa nada. No pasa nada. ¿No hay paso ahí a la izquierda? Eso pasa por la parte más alta. Son ramitas. Pone la gafa. ¿Has visto la técnica? Uy, hostia, que me tira la rama. Espérate. La rama me ha tirado, tío. Yo sé, lo vi. Te hizo la catapulta, güey. Ahora yo me agarro acá como el Windsor. 1, 2, 3. No, otra vez. 1, 2, 3. Puta. 1, 2, 3. La puta, tío. Marica. Que no podemos, tío. Vamos otra vez. Yo por atrás y tú adelante. 2, listo. Es que me empujas tú a mí, tío. Chocó contigo. Tía, qué mal caída estaba, joder. No, voy, espera. Te ayudo. Vamos a esperar entonces. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? No pasó nada, solo frené. ¡Eso! Listo. Tienes la maneta rota,
Sí. A pesar de haber mejorado mucho en la conducción en arena, caerse de vez en cuando seguía siendo casi imposible de evitar. No es fácil la Guajira, ¿eh? No es nada fácil. Madre mía. Pensaba que el último día iba a ser un poco más sencillo y nada, ¿eh? Llevamos 3 horas, faltan otras 3. Sí, señor. Qué calor, tú. Qué rico. Si a usted le gusta andar en moto, venga a la Guajira, bro. No se va a bajar. Esto es nivel pro, marico. Nivel rally. Una playa, ¿eh? Una playa, un oasis, un desierto. La Guajira cambia de vestido cada 100 metros, razón por la que exige una atención plena, una consciencia milimétrica. Tras el áspero y amargo trago del día anterior, hoy era momento de entregarnos un regalito en forma de fraternidad motera. Un regalazo, a mi parecer, merecido y ganado a pulso. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? Hombre, ¡un abrazo comunal! ¡Mortero Valentino! ¡Pachanga Rider! ¡Hasta luego, familia paisa! ¡Hasta luego! Qué momento más bonito. Tío, que casi se echa a llorar el muchacho. Yo estoy llorando, weón. ¿Tú estás llorando también? Marico, fue muy lindo, weón. Tío, no me digas eso que me echo yo a llorar, ¿eh? Pero es que es muy lindo lo que despiertas en la gente. Es muy lindo, weón. Ahora estoy yo el que está a punto de echarse a llorar, ¿eh? Qué rico, weón. Yo es que cuando alguien se me acerca y veo que se le ponen los ojos llorosos, se me ponen a mí más todavía. Qué bonito hacer de la emoción de otro tu emoción. Como las emociones se contagian, tío. Es increíble. La magia del ser humano. Sí, Se divino. contagia lo malo y se contagia lo bueno. Así es. ¿Tú has escuchado a Muerdo? No. ¿No? Bueno, es un cantante de Murcia y tiene una canción preciosa que dice: deja que salga el llanto, deja que sane el canto que ha inundado tu alma. Levántate y camina, porque en cualquier esquina vas a encontrarte. En cualquier esquina y también en cualquier trocha, en cualquier carretera y en esa ruta que te imaginas. Vas a encontrarte en los viajes, en las aventuras, en los barros y en las brumas, en las partes bajas y en las grandes alturas. Vas a encontrarte en los buenos momentos, en los encuentros y en los desencuentros. Así es el cuento. Esta es la verdad que pude descubrir. Tan solo hay que salir, echarse al camino y andar lejos, lejos de casa. Habrá peligros, sí, pero muchas más alegrías y memorias lindas. Las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo, así que dale, anímate, porque vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte, vas a encontrarte.